Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7. Hoy es martes 31 de enero, terminamos ya este frío y desapacible mes de enero, pero eso sí, comenzamos esta segunda parte, queremos acompañarles con mucha actualidad y muchas cositas que contarles, como decimos, y espero que nos sigan tanto en directo como por supuesto en nuestra repetición y en nuestras redes sociales. Comenzando además, antes de ir al Consejo de Ministros, hoy también ha habido Consejo de Gobierno Vasco, como todos los martes, se recupera esa normalidad después de las vacaciones, ¿no? Quizá de ese parón por las Navidades, se recupera esa actividad política ya desde hace unas semanas, pero antes, que está siendo una auténtica revolución el autobús Bilbao-Castro, que va a ser gratis a partir de mañana miércoles 1 de febrero. En la estación de Bilbao Intermodal va a habilitar una taquilla para obtener el título multiviaje gratuito para esas personas que demuestren que usan ese trayecto, usan ese autobús Bilbao-Castro, Castro-Bilbao, como pasa también en el tren de Renfe, que se da, ¿no? Se adelanta un dinero, unos 10 euros, y luego se devuelve si se demuestra que se hacen esos viajes. Es para esos usuarios habituales, usuarias habituales de este trayecto Bilbao-Castro, Castro-Bilbao, a partir de mañana miércoles. Era una de las promesas del gobierno estatal con la entrada de este nuevo año 2023, que ha ampliado esos descuentos para pasajeros frecuentes que se venían aplicando. Antes se hacía un descuento del 50% en esta línea, como decimos, ¿no? de las comunidades vecinas de Cantabria y Vizcaya. Pues a partir de mañana va a ser el descuento del 100%, es decir, el viaje va a ser gratis. Pero ¿qué pasa? Que con esta revolución hoy había en esa estación intermodal 2 horas más o menos, o un poquito más, de colas para informarse, para ver cómo se puede coger ese billete, para viajar de manera gratuita para esos, como decimos, viajeros habituales. 2 horas de espera, pero como decimos, oye, el que espera no desespera, lo consigue. Y van a poder disfrutar a partir de mañana, eso sí, de ese viaje gratuito entre Castro-Bilbao, Bilbao-Castro, de manera gratis, gratuita. Así que, pero hoy sí que había cierto colapso y horas de espera, porque la noticia ha salido hoy mismo. Como decimos, se ha celebrado el Consejo de Ministros y Ministras, y en esa rueda posterior a ese encuentro de todos los martes, como siempre, comparece la ministra portavoz Isabel Rodríguez, en este caso acompañada del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y también del ministro de la Presidencia, Luis Bolaños, que luego también escucharemos, avanzando algunos de los acuerdos también de ese Consejo de Ministros. Pero uno de los temas importantes que se trataban hoy en esa reunión era la aprobación de ayudas directas a los agricultores, agricultoras por que sufren el aumento de los precios, ayudas importantes que se han acordado hoy y que ha contado y ha explicado el ministro de Agricultura y Pesca y Alimentación, Luis Planas. La aprobación, la autorización de las subvenciones de un importe hasta 300 millones de euros para los agricultores en materia de fertilizantes, y el segundo a la autorización de compra de alimentos por importe de 28 millones de euros del programa destinado a las personas más vulnerables. En relación con el primer tema, como ustedes saben, este es un gobierno comprometido con el sector primario, comprometido con los agricultores, comprometido con los ganaderos, comprometido con los pescadores. Desde el inicio, hace casi un año, el 24 de febrero del año pasado, de la guerra en Ucrania, de la invasión ilegal e injustificada de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia, se han producido elevaciones de costes muy notables en sectores que son fundamentales para el sector primario, pues los mercados internacionales de materias primas, de cereales y oleaginosas, los mercados de petróleo y de gas, y también, evidentemente, el referente a los fertilizantes. Como consecuencia de ello, el Gobierno de España ha adoptado medidas
de ayudas y apoyos muy significativos para el conjunto del sector. 169 millones de euros para los sectores lácteos, 193 millones de euros de ayudas para los sectores cárnicos y de cítricos, 60 millones de ayudas suplementarios millones de euros para el sector de los seguros agrarios, también bonificaciones fiscales, evidentemente la ayuda al gasóleo agrícola y pesquero que continúa vigente hoy día y otras medidas, en total por un importe global de más de 1.800 millones de euros para todo el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores. En ese contexto se sitúa la medida que hoy hemos aprobado y que deriva del decreto ley aprobado el pasado 27 de diciembre. Si hemos visto en las últimas semanas que se ha producido una cierta contención y una vuelta a una cierta estabilidad tanto de los mercados de cereales como de los mercados de oleaginosas, donde los precios empiezan a parecerse a los anteriores al inicio de la guerra, a pesar de que han sido muy altos. Estoy pensando, por ejemplo, pues en la compra de trigo duro, que tan importante es para el sector de las pastas y que está en precios mucho más altos, casi el doble de los que se encontraban antes de la guerra y que, por tanto, ha producido un incremento durante todo este periodo, a pesar de una cierta vuelta a la normalidad que también estamos viendo con toda la volatilidad que tienen los mercados, pues en relación con el petróleo, con el gas. No es así en el caso, por desgracia, de los fertilizantes. No es así y nos encontramos con precios que son 2 y 3 veces superiores a los del inicio de la guerra. Este es un producto fundamental, es un producto estratégico para todo nuestro sector primario y en particular para los agricultores. Por tanto, con esta medida de apoyo, esta ayuda de Estado que hemos aprobado hoy, supone, de hecho, el que, por una parte, podrán disminuir el coste de los fertilizantes, con lo cual esto tendrá en la cadena alimentaria un reflejo en el consumidor final. Piensen ustedes que el gasto en fertilizantes se sitúa en España en aproximadamente unos 2.000 millones de euros anuales. Esta ayuda de 300 millones viene a constituir, por tanto, un 15% del conjunto del gasto de los agricultores en materia de fertilizantes. Y un segundo aspecto que es tan importante como el anterior, que es evidentemente conseguir mantener el volumen de nuestras cosechas. Sin fertilizantes, las cosechas pueden disminuir entre un 20 o un 30% en el rendimiento. Si a esto unimos los factores climáticos, y ustedes lo conocen bien, pues en relación, pues por ejemplo, con la baja pluviometría o con la elevación de temperaturas que ha producido y reducido significativamente las cosechas, todo esto influye negativamente, lógicamente, en el sentido de un incremento de precios para el consumidor, no solo de una menor disposición de alimentos. De esta ayuda, que será articulada de modo que cada agricultor reciba hasta 22 euros por hectárea en el caso del secano, hasta 55 en el caso del regadío, con un límite máximo de 300 hectáreas y con un pago mínimo de 200 euros, estimamos que se beneficiarán aproximadamente unos 250.000 agricultores en nuestro país. Y además vamos a emplear el mismo mecanismo que empleamos en el pago de las ayudas del sector lácteo, es decir, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, del FEGA. En este mes de enero hemos efectuado ya con las comunidades autónomas una verificación de los titulares y de las superficies de los cultivos existentes y que pudieran ser potencialmente beneficiarios de la ayuda. Se publicará este mismo mes una resolución provisional de los beneficiarios y esperamos que podamos pagar las ayudas antes o durante la primavera, de tal modo que, como ustedes saben, en la cosecha hay dos momentos clave de la fertilización al inicio, en el momento de la siembra, y a continuación la fertilización de la cobertera, que se lleva a cabo evidentemente en primavera, y es muy importante, por tanto, para la producción agrícola en nuestro país. Somos el segundo país de la Unión Europea en adoptar una medida de este carácter y esto evidentemente no prejuzga
lo que ha sido incluso discutido en el Consejo Europeo. Los fertilizantes junto a las semillas son los chips del sector primario y, por tanto, tenemos que ser autónomos también Europa y España en la producción de estos elementos que tan importantes son de cara al futuro, y también aprovechar para la circularidad de nuestra economía, es decir, para utilizar elementos tales como los estiércoles, purines, convenientemente tratados y reciclados para que puedan tener esos fines de fertilización. Estoy hablando a futuro. Evidentemente, lo importante en el día de hoy es la aprobación de esa medida que estoy convencido va a satisfacer, sin duda, de una buena forma, las necesidades de nuestros agricultores. Este Gobierno va a continuar apoyando a todo el sector primario en esa lucha por reducir los costes de producción y, evidentemente, teniendo como finalidad, dentro de la cadena alimentaria y del apoyo a la cadena alimentaria, que todos los españoles dispongamos de alimentos en cantidad, calidad suficientes y también a precios razonables. Bueno, y esta misma mañana se ha presentado la programación de Azcuna Centro A de cara a este año 2023. Más de 200 actividades y un centenar de artistas van a pasar por Alhóndiga Bilbao durante este año. Se ha presentado, como decimos, esta misma mañana por parte del alcalde de Bilbao, Juan María Burto, y el director de Azcuna Centro A de Alhóndiga Bilbao, Fernando Pérez. Una programación, como decimos, con muchas actividades, con la mirada también a, a la invitación a artistas nacionales e internacionales. También va a acoger durante este año 2023 dos festivales de calado, como decimos, internacional, Gutun Zuria Bilbao y el Festival Internacional de la Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas, así como un simposio internacional de comisariado. El año pasado, 2022, Azcuna Centro A recuperaba cifras en cuanto al número de actividades y asistencia de público, previo a la pandemia. Además, se comentaba en esta rueda de prensa que desde Azcuna Centro A se ha conseguido atraer a nuevos públicos a través de distintos formatos, como la programación online, de la que han disfrutado más de 23.000 personas, y los podcasts de Az Irratia, la radio del propio centro Alhóndiga Bilbao, que acumula ya más de 15.000 escuchas. Se ha consolidado este centro como uno de los lugares, puntos neurálgicos en cuanto a exposiciones, con incluso producciones propias, y también con un masterclass, una máster propia en práctica de teoría en artes y cultura contemporánea, colaborando con la UPV y con nuevas publicaciones o la puesta en marcha de Inbox Mediateca, un nuevo servicio para hacer más accesible la mediateca a toda la ciudadanía, y el programa también de salud del Centro de Actividad Física. Sin duda, un buen cierre del año pasado, 2022, pero también abriendo las puertas a un prometedor 2023, como decimos, con muchas actividades y como una programación repleta de cosas interesantes para disfrutar durante este año 2023. Este año se cumplen ya cinco años desde que arrancó el proyecto programa de este centro. Año a año vamos superando las cifras de asistentes y de visitantes al centro. En 2022 han sido más de 2 millones de personas las que han disfrutado de los diversos servicios que ofrece Azcuna Centro A. Y se batieron también récords de asistencia a la programación de Azcuna Centro A, siendo más de 90.000 los asistentes. Y es que la programación de Azcuna Centro A atrae cada vez a más personas, con esa vocación que tenemos de conectar a la sociedad con la cultura más contemporánea, con el objetivo de dejar un cierto pozo, en definitiva, un aprendizaje. Azcuna Centro A forma parte de la amplia oferta cultural, variada, diversa y accesible que tenemos en la villa de Bilbao. Si algo perseguimos como ayuntamiento es continuar, seguir creciendo con nuestra oferta de cultura y de ocio, pero también nos hemos marcado otro objetivo no menos importante, y es el de ir ganando nuevos y diferentes públicos. En Bilbao todas las personas podemos disfrutar de la cultura,
y seguro que todos y todas encontramos un acto, un evento, un espectáculo que nos guste, que nos haga disfrutar y del que podamos aprender algo. Y para ello, Azkuna Zentroa juega un papel fundamental, porque su programación cultural contemporánea complementa a otras propuestas, que son las del área de cultura, las de las diversas sociedades municipales o las de otras entidades culturales de nuestra villa. Durante el pasado año, Azkuna Zentroa ha realizado un esfuerzo especial, como decíamos antes, respondiendo a ese objetivo de ganar, de acceder, de conectar con otros públicos, con un ambicioso plan de públicos gracias al que ha conseguido, como decíamos, atraer a nuevas personas, a nuevos públicos, a través de formatos diferentes como la programación online. En definitiva, intentamos actualizarnos, intentamos adaptarnos, buscamos responder a las nuevas formas de consumo de los públicos diferentes. Y estamos creciendo en conexiones, creciendo en propuestas de calidad cada vez más diversas, que nos hacen pensar, que nos hacen disfrutar y que seguro atraerán a nuevos y a nuevas visitantes. Y les hablo de Gutun Zuria Bilbao, de Prototipo AC, de Lantegia, o también de las sesiones que Zinebi celebra en este centro. Son opciones diferentes de las que vamos a poder disfrutar. Bukatzera noa, voy terminando. Este 2023 vamos a tener en Bilbao más cultura, vamos a tener en Bilbao más Azkuna Zentroa. Y lo que supone esta programación para nuestra ciudad, para nuestra villa, es más cohesión social, más economía local, más diversidad, más internacionalización, más creatividad, más sostenibilidad y más marca Bilbao. El proyecto de Azkuna Zentroa sigue estabilizándose y recuperando sus proyectos. 2022 ha sido un año de récords, podríamos decir, no solo desde el punto de vista cuantitativo, como ha detallado el alcalde, sino también cualitativo. El año pasado, por estas fechas, hablábamos de que este iba a ser un año de tránsito y hoy podemos decir que hemos recuperado prácticamente las cifras de 2019, que en aquel momento, si recordáis bien, fue uno de los grandes años de este centro. Recuperamos cifras de público y de actividades con 3 producciones propias, como recordaréis, Una voz para Erauso, la exposición de Cabello Carceller, elegida como una de las mejores exposiciones a nivel estatal durante 2022, Memoria de forma, de Antonio Fernández Alvira, en la terraza, y Somewhere from Here to Heaven, que continúa todavía este año. También con 2 producciones, en colaboración con otros centros, como Arquitecturas Prematuras, del artista Isidoro Valcárcel Medina, con el MUSAC, y Ciencia Fricción, que está ahora mismo en el edificio de Lantegia, con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Además, se han puesto en marcha nuevos proyectos, como decía, el máster propio de Práctica y Teoría en Artes y Cultura Contemporánea, que está llegando ya a su Ecuador, junto a la UPV, que ofrece formación y conocimiento transdisciplinar en torno a las prácticas artísticas contemporáneas y a la gestión cultural en relación con nuestra programación. El archivo digital del centro, Archivo AZ, que ha tenido en los primeros meses de actividad ya 22.300 visitas y casi 40.000 descargas de documentación. El propio Inbox de Mediateca, que podéis ver en el atrio de las culturas, y la programación que sigue en crecimiento y en expansión también hacia otros formatos y, como decíamos al principio y como decía el alcalde, pensando en la fidelización de los públicos que ya tenemos y en otras nuevas comunidades de públicos. Todo ello ha propiciado, como sabéis, que en el año 2022 Azkuna Zentroa se sitúe entre los principales centros culturales en el ranking estatal. En 2023, el apoyo a la creación artística y la presencia internacional van a ser uno de los elementos fundamentales que van a vertebrar la programación del año. Y quiero destacar 3 eventos internacionales: el Seminario Internacional de Comisariado, el Festival Internacional de las Letras y la Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas, que se celebrará en junio, Prototipo AC.
Estamos preparando ya ICHA 22, el nuevo Foro Internacional de Pensamiento que se preparará durante este año 2023 y que tendrá lugar en 2024 con participantes de ámbitos como la arquitectura, la filosofía, el arte, la economía, la tecnología o la ciencia, pensando en esos apellidos de los que se ha dotado el centro como Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea. Raquel Esparza y Bárbara de Palza nos van a hablar de la programación también. Este año vamos a tener 8 exposiciones en los diferentes espacios, 4 residencias artísticas internacionales que se desarrollan a través del proyecto Acute. Y también hemos iniciado también, después de estos 5 años de proyecto-programa, el planteamiento de lo que será la segunda parte de este proyecto-programa para pensar en relación con el propio plan estratégico que también el área de cultura está llevando a cabo los siguientes 5 años del siguiente proyecto-programa. La programación cultural se ha situado en el centro de Azkuna con más espacios para el arte y la creación artística como la Antegia, el lugar donde nos encontramos ahora, el Laboratorio de Ideas, Cubo Balcha, la Terraza o la Galería Mediateca. Se ha abierto también la programación a las comunidades de públicos, pensando desde los públicos y las comunidades de públicos más cercanas a todas las que tienen que ver con todos los ámbitos a los que el centro se dedica. En líneas generales, el centro propone abrir debates en la sociedad, proponer la cultura como una práctica compartida, como un proceso dinámico y creativo y, sobre todo, un lugar donde se generen experiencias a la vez únicas y a la vez colectivas. Crear comunidades artísticas como la que está en la Antegia y todas las que nos acompañan hoy, que comparte sus proyectos siempre con las comunidades de públicos y con el público en general, y sobre todo llegar a nuevos públicos y fidelizar los que ya tenemos. No vamos a negar que nos queda mucho camino por recorrer. Queremos seguir creciendo para mantener este buen posicionamiento que el centro ha tenido a lo largo del 2022. Este año de tránsito empieza a tener unos datos muy positivos. Más de 260.000 personas han acudido al cine, casi 400.000 personas han usado los servicios de la Mediateca, alrededor de 100.000 personas han visitado las exposiciones y participado en las actividades del centro. Así que esa idea del centro de creación, de producción y difusión de arte pensada para la cotidianidad con todos los públicos es uno de nuestros objetivos y esa será la parte correspondiente también del trabajo que vamos a realizar para la definición del siguiente proyecto-programa. Así que ahora os paso la palabra, Raquel y Bárbara, que nos van a dar los detalles de la programación. Esta programación que es compleja y diversa, pero que yo creo que va cristalizando y que la ciudadanía lo entiende cada vez mejor, no solo a nivel local, sino también a nivel estatal e internacional. Bueno, pues seguiremos hablando de esa programación en Azkuna Centro A, será un poquito más adelante. Antes damos la bienvenida a Julen Berrueta. Julen, buenas tardes, un placer. Arratsaldeon, bienvenido a Arratsaldeon. Julen, compañero, periodista, escritor, con esta magnífica obra en nuestras manos, Un amigo en el infierno. Julen, que ya hay esa declaración de intenciones, no es un ensayo histórico, no tampoco es una novela 100% de ficción, sino que a una ficción y hechos reales, es decir, todo lo que cuentas aquí, hay personajes reales, además has entrevistado a descendientes de algunos de los personajes, pero también se mezcla la ficción por rellenar esos huecos, porque, Julen, esto es complicado también para un escritor, el intentar rellenar partes que no se han contado o hay vacíos, ¿no? Es decir, has hecho un fresco magnífico para contar una historia pues un tanto desconocida. Eso es, yo llevé a cabo una investigación y vimos con la editorial hablando que quedaba muy bien crear una ficción, una novela que, como tú has dicho, rellene esos huecos, porque básicamente uno puede llegar a empatizar mejor con los personajes de esta forma, porque si uno lee nombres se puede quedar solo en el número, en esa frialdad, y con la novela pues digamos que indago en los sentimientos, que eso es algo que no está en los archivos, ¿no? Los sentimientos, lo que uno podía pensar, reflexionar, y por eso recurrimos a los dos géneros. Julen, ¿cómo es
o cómo llega esta historia a tus manos, esta historia de más de 30 bueno, pues, exiliados, ¿no? Hombres y mujeres que marchan de la España, del Estado español de Franco, ¿no? En esa bueno, guerra civil, que escapan, Franco gana y se encuentran también con una Europa también de cambios, con esa Segunda Guerra Mundial, recluidos, yo estoy avanzando demasiado, pero bueno, Julen, recluidos de repente en un campo de concentración ruso, teniendo en cuenta que son hombres y mujeres republicanos, y se encuentran en un campo de concentración también con personas bueno, de la División Azul, de la Falange. ¿En qué momento ocurre todo esto? Porque claro, yo sé que igual he hecho un recorrido muy rápido y yo quiero que lo expliques, Julen, pero ¿cómo es esta historia? Porque es un tanto desconocida, ¿no? De cómo, bueno, pues pasan, ¿no? De escapar, ¿no? De la dictadura de Franco a encontrarse con también una Europa totalmente dividida y con bueno, la Europa totalitarista, bueno, la Alemania nazi. Claro, yo llego a esto por algo que ya se ha escrito mucho, que es la estancia de la División Azul en los campos de concentración. Y veo cómo coincidieron con republicanos. Entonces uno se pregunta cómo, por qué republicanos de izquierdas coincidieron en un campo de concentración de un sistema comunista. Y así empecé a investigar, empecé a contactar con asociaciones, yendo a archivos, etcétera, etcétera. Y bueno, es que al final es un grupo que ha vivido todos los totalitarismos, como has dicho. Por una parte, el exilio republicano tras la guerra civil, es decir, que sufren a Franco, después sufren a Hitler en la Segunda Guerra Mundial porque son detenidos y obligados a trabajar forzosamente, y por último es el Ejército Rojo el que los detiene y los lleva a campos de concentración de la Unión Soviética. O sea que, digamos, tocan los tres totalitarismos importantes de la Europa del siglo XX y poco se sabe de ellos, poco se ha investigado. Entonces, a partir de ahí intenté tirar del hilo con los medios que he podido, con los contactos que he podido y con las investigaciones que ya había de historiadores anteriores a mí. Julen, ¿se sabe por qué se decide o de dónde viene esa orden de bueno, arrestar a estos republicanos, que por cierto creo que por última vez pone la bandera republicana, ¿no?, en la embajada española ¿no?, en territorio ruso, pero son detenidos y son enviados a Gulag, ¿no?, a este campo de concentración? ¿De dónde viene esa decisión de arrestar a estas personas, a estos republicanos? Ellos están en Berlín trabajando. Y es cuando el Ejército Rojo llega, ellos intentan aportar su granito de arena, ¿no? Digamos, como antifascistas que eran, deciden hacer algo. ¿Qué hacen? Ocupar la embajada franquista. Y es ahí donde izan la bandera republicana. Y a partir de ahí es cómo ellos son detenidos y llevados a la Unión Soviética por haber colaborado con la Alemania nazi. Es decir, ellos habían sido esclavizados, pero a fin de cuentas habían trabajado para la Alemania nazi. No sé si se entiende el matiz. Sí, sí, sí. Entonces es así como marchan a la Unión Soviética y allí coinciden en los campos con falangistas, que es un poco también uno de los puntos fuertes del libro. Porque como de dos bandos tan diferentes, tan opuestos, tan enemigos, al final acaban... Yo no sé si, bueno, no tampoco queremos desvelar demasiado, pero Julen, ¿cómo se tienen que acabar entendiendo? Porque al final, bueno, el objetivo final es sobrevivir, ¿no? Claro, en la guerra civil cada uno estaba en su trinchera o en su frente y aquí están en el mismo campo, todos son prisioneros. Y yo lo que cuento es una historia real, yo no me invento. La historia real fue que coincidieron y colaboraron, hicieron huelgas de hambre conjuntas, imagínate una huelga de hambre en un gulag ruso. Llevaron a cabo ciertos desacatos a la autoridad rusa, etcétera, etcétera, y convivieron y colaboraron entre ellos, al menos en ese cautiverio. Digamos que pusieron en pausa un poco esas diferencias ideológicas. ¿Cómo era? Describes también cómo era ese campo de concentración, cómo era ese gulag, ¿no?, ruso, que imagino que ya simplemente el tema de las temperaturas, de estar, claro, presos, recluidos, ¿no?, esa falta de libertad ya terrible, pero también vemos cómo eran esas condiciones, también en bueno, esa zona tan opuesta, ¿no?, a donde vivimos aquí. Sí, mucha gente los compara con los campos de concentración alemanes, eran algo diferentes. En Alemania había muchos campos de exterminio, mientras que en la Unión Soviética no. La finalidad del Gulag era la reeducación y un castigo, digamos, ejemplar para la sociedad comunista, mientras que el campo de concentración, como he dicho, tenía una finalidad, digamos, de exterminio.
Por otro lado, claro, estamos en Rusia y podía haber temperaturas por 30 grados bajo cero, en unos barracones de madera, donde tú te imaginas que el frío pues, traspasa esas vigas de madera y entra en las carnes de los prisioneros. Julen, ¿cómo fue el entrevistarse con familiares, descendientes de estas personas, como decimos, que son reales? Algunas de ellas se sabe tampoco más que, bueno, su fecha de nacimiento y poco más, ¿no? O sus nombres de pila. Pero ¿cómo algunos que has podido indagar más y conocer y llegar hasta sus familiares que te han contado y te han aportado fotografías? Porque algunas de ellas encontramos aquí en tu libro. ¿Cómo fue también, bueno, el escuchar, ¿no?, esa historia que ellos también a su vez escucharían, verían en fotografías y demás? ¿Cómo fue ese contacto con ellos y ellas? Pues primero tengo que agradecérselo a la Asociación de Memoria Histórica, que sin ellos no podría haberlos encontrado. Y sí, di con la nieta de Manuel Pérez Solana, que es uno de los republicanos cántabros, y a su vez con la sobrina nieta de Sebastián Santandreu, que es mallorquín, y hablé con ellas, me pasaron fotografías, ellas tampoco sabían mucho. Ellas han intentado contactar con entidades ucranianas, porque es allí donde, digamos, esa parte de la Unión Soviética es donde acabaron, y poco han sabido de sus familiares. De hecho, muchos pensaban que se habían perdido en Alemania, y de repente les dicen que no, que estaban en la Unión Soviética. Y esto ha sido gracias también a la labor de los historiadores. También encontré al nieto de uno de ellos en Ucrania, un nieto ucraniano, pero no, por desgracia no pude ponerme en contacto con él. Pero están por ahí, están ahí y se puede investigar todavía más en este trabajo. Julen, la mayoría no regresaron, se quedaron en la Unión Soviética, Alemania, pero no regresaron al Estado español, ¿no? No, piensa que llegan en el 45, pues en el 48 les dicen que pueden quedarse como hombres libres en la Unión Soviética. Entonces tenían esa disyuntiva, me quedo en el Gulag unos años más o me comprometo a vivir en la Unión Soviética de forma libre. Entonces la mayoría optó por trabajar de forma libre en la Unión Soviética, rehicieron sus vidas, muchos se fueron a Ucrania, como digo, y los pocos que resistieron, que estuvieron en los campos de concentración, volvieron en el 54 a España. Entonces la mayoría se quedó en la Unión Soviética y una minoría digamos que se marchó a España. Y entre ellos, entre todos estos grupos, había, por ejemplo, un vasco, que no sé si quieres que te hable un poco de él. Sí, hombre, por supuesto. Pues no se sabe mucho, pero su nombre era Andrés Lima Tomás, era de Bilbao, de hecho. Nació en 1917 en Bilbao y era del Partido Comunista. Entonces, al exiliarse por la Guerra Civil, bueno, compartió, digamos, el destino de todo este grupo y, al parecer, curiosamente, dicen las fuentes que él fue contento a la Unión Soviética. Es decir, fue arrestado junto con los demás compañeros, pero no sé si por simpatía política, él iba alegre. Luego no sé si en los campos se arrepintió o no. La cosa es que las fuentes dicen que él se fue contento. Había en el grupo, son 35 hombres y mujeres, había mujeres también, ¿no, Julen? Sí, debe haber unas 3, pero yo lo que he encontrado y lo que se menciona en otros libros que han investigado paralelamente lo que yo, estaba Amparo, que era de Cantabria. De hecho, estaba en el Gulag con su hijo, si no recuerdo mal, José Luis, de unos 10 años. Y este chaval se llevaba muy bien con los divisionarios, que le hablaban mucho de España y de, bueno, pues ese mensaje, ¿no?, patriótico, nacionalista español que tenían los divisionarios, le gustaba mucho al chaval. Julen, ¿cómo acaba de salir hace poquito Un amigo en el infierno? ¿Cómo lo está recibiendo el público? ¿Qué te están llegando un poquito también a través de, imagino, ¿no?, de comentarios, redes sociales o presentaciones? Imagino, Julen, ¿no?, que irás haciendo, ¿no?, para presentar el libro. ¿Qué te comenta? ¿Qué te llega? Sí, bueno, la más importante, no, mi madre ya me ha hecho alguna crítica, creo. Pero a nivel académico, profesores míos de la universidad, académicos, quiero decir, me han dado la enhorabuena, académicos expertos en Europa del Este o en la Guerra Civil, y luego el apoyo que he tenido de mis seres queridos, de mis amigos, de todos, ¿no? Por ahora es pronto, salió el 25, no sabemos muy bien, ¿no?, cómo está siendo la recepción, pero vamos, todo parece que muy positiva. Uno de los protagonistas es Alfredo Morales, que es un personaje el nombre es de ficción o es real, Julen.
El nombre es ficción. Lo que yo hago es, cojo unos 3, 4 personajes reales, entre ellos los que te he dicho, Sebastián Santandreu, el mallorquín, por eso Alfredo es mallorquín, Manuel Pérez Solana y un par más, y fusiono sus personalidades, su bagaje, sus características en este hombre, básicamente para hacerlo de forma más amena y novelizada. Sale el libro, corrígeme si me equivoco, Julen, cuando se cumple el 70 aniversario del fallecimiento de Stalin, ¿no? Sí, eso es. Muere en el 53, en marzo, y es al año siguiente cuando se liberan a los españoles. Es decir, al morir empieza una política aperturista en la Unión Soviética y es a partir de entonces cuando se intercede para repatriar a los españoles, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos que gracias a su fallecimiento es por lo que vuelven en el 54. Julen, ¿te ha quedado algo en el tintero? Es decir, para poder continuar esta historia desarrollando un poquito más la investigación, quizá, desde otro punto de vista o en otros lugares, ¿te ha quedado algo todavía por contar? Sí, muchísimo. O sea, esto lo empezaron Luisa Iordache y Secundino Serrano, que han escrito mucho sobre esto. Ahora he conseguido yo un par de testimonios y alguna información más, pero todavía hay muchísimo que contar, así que yo animo a cualquier historiador, investigador, aficionado a que continúe con esta labor, porque bueno, son lagunas históricas que gusta ver cómo se van llenando. Es importante aunar, como hemos comenzado el comienzo, Julen, lo que es historia, ¿no? Hechos reales, hechos históricos con la ficción. Es una manera también de atraer, ¿no? O también a público de todo tipo, ¿no? De todas las edades. Es decir, a través de la ficción se engancha también a un público quizá, entre comillas, más joven, ¿no, Julen? Sí, bueno, no sé si joven o adulto. Yo sí creo que la novela histórica permite acaparar más gente y llegar a todo el mundo. No sé, nuestros familiares por lo general, si no son dados a la investigación o al mundo de la universidad, se instruyen y aprenden de historia a través de novelas históricas, de anécdotas, de Almudena Grandes, de demás escritores. Entonces, la investigación siempre se ha quedado muy dentro de la universidad y la novela creo que llega a todo el mundo. Pues Julen, darte la enhorabuena por este pedazo de libro, gracias por regalarnos una historia tan desconocida como apasionante y lo dicho, nos vemos en más ocasiones porque seguramente que, por supuesto, tienes más cosas que contar, así que Julen, estaremos aquí dispuestos a escuchar todo lo que nos cuenten. Un besito enorme, de Perfecto. Verdad. Gracias, Ricasco. Un besito, cuídate mucho, Julen. Gracias. Seguimos avanzando y de la novela histórica, ese amigo en el infierno, nos vamos a escuchar en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco. Ha habido varios temas, han estado compareciendo en esa rueda de prensa el portavoz del Gobierno vasco, Vinguén Zupiria, y Joaquín Bildarratz, el consejero de Educación del Gobierno vasco. En cuanto a este segundo, el Consejo de Educación, Bildarratz ha presentado el Plan Estratégico de Subvenciones 2023 del Departamento de Educación, como decimos, que hoy mismo ha aprobado el Consejo de Gobierno vasco, un documento que recoge la totalidad de las convocatorias de subvenciones gestionadas por las 4 viceconsejerías y las 12 direcciones del Departamento de Educación. Ha explicado el propio Bildarratz que este plan de carácter programático se configura como un instrumento de planificación de la política de este Departamento de Educación, por cuanto tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la promoción en la consecución de un fin público mediante la concesión de subvenciones. Con este plan, afirma, se garantiza un incremento en los niveles de eficacia y eficiencia, así como el fortalecimiento de la transparencia en el ámbito de la actuación y de la educación. Vamos a escuchar sus palabras. Este plan, que únicamente es de carácter programático, se configura como un instrumento de planificación de la política del Departamento de Educación, por cuanto tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la promoción en la consecución de un fin público mediante la concesión de subvenciones. Con este plan se garantiza un incremento en los niveles de eficacia y eficiencia, así como el fortalecimiento de la transparencia en nuestro ámbito de actuación. El Departamento de Educación tiene actualmente un total de 113 líneas de subvenciones cuyo importe global para el año 2023 asciende a 175,5 millones de euros. Entre estas 113 líneas destacan, por citar algunas, las becas y ayudas para la escolarización, las becas universitarias, aquellas destinadas a favorecer la movilidad del alumnado, tanto universitario como de formación profesional o el personal investigador, que el criterio primero
de la LONLOE, de este Gobierno y también de la mayor parte de los grupos parlamentarios es coincidente, y en ese sentido nosotros como criterio no entendemos que cabe concierto alguno en aquellos centros que separan por género. A partir de ahí vamos a ver cómo podemos establecer y cómo podemos desarrollar este criterio en base a, como digo, una garantía jurídica, además de intentar acordar con los propios centros y además que tenga la menor incidencia posible en lo que es el desarrollo curricular y la educación integral de este alumnado. Bueno, y escuchamos a continuación al portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, que habla de otro de los acuerdos, como decimos, adoptados en el Consejo de Gobierno vasco de hoy, que es la realización de una o varias emisiones de deuda pública, por lo que de esta manera se autoriza la concertación de operaciones de préstamo de deuda pública por un importe máximo equivalente a casi 1.200.000 euros, de conformidad con lo establecido dentro de la Ley de los Presupuestos Generales. Hablamos, o mejor dicho, no hablamos, escuchamos al portavoz Bingen Zupiria. El Consejo de Gobierno ha autorizado al Departamento de Economía y Hacienda a realizar las operaciones de endeudamiento que considere necesarias en este año 2023 hasta el tope de 1.200 millones de euros. Esta es la cifra máxima que tenemos aprobada en el presupuesto del ejercicio 2023. Ello no significa que el endeudamiento vaya a alcanzar esa cifra, será a lo largo del año, en función de las necesidades de financiación con que cuenta la Administración vasca y de las condiciones de mercado, como el Departamento de Hacienda irá adoptando las diferentes medidas necesarias. Y, por lo tanto, y siempre respetando los límites de endeudamiento que tiene nuestra comunidad. Bueno, y en relación a esa reunión prevista para este próximo viernes entre el lehendakari Iñigo Urkullu y la vicepresidenta del Gobierno estatal, Nadia Calviño, el portavoz del Gobierno vasco, como decimos, Bingen Zupiria, ha explicado que la intención del lehendakari es solicitar la cogobernanza en la gestión de los fondos europeos. La reunión que se va a producir el viernes entre la vicepresidenta Calviño y el lehendakari es una iniciativa que ha adoptado la propia vicepresidenta en respuesta a una carta que el lehendakari le remitió. Y en aquella carta el lehendakari le solicitaba la creación de algún grupo de trabajo para abordar esta cuestión. Y en aquella carta, en diciembre, el lehendakari mostraba su preocupación por la forma en la que desde el Gobierno español se estaban gestionando los fondos europeos. La existencia de esos fondos es una oportunidad histórica que está planteada en toda Europa y que en nuestro caso también nos parece que es una herramienta fundamental para poder abordar los grandes retos que tenemos planteados como sociedad. Ya lo he dicho antes y lo repito ahora, los retos que tienen que ver con la demografía, con la transformación digital y energética de nuestra economía y, por lo tanto, esto exige una gestión cercana y seria. El lehendakari le manifestaba en esa carta a la vicepresidenta Calviño que las instituciones vascas, por su cercanía al tejido productivo y a la sociedad vasca, son quienes mejor conocen las capacidades y necesidades que están planteadas en nuestra sociedad para abordar estos retos. Esto es el contenido que el lehendakari expresó a la vicepresidenta Calviño. Es una oportunidad histórica porque estamos hablando de muchos recursos. Es una necesidad que esos recursos lleguen cuanto antes y en la cuantía que nos corresponde a nuestro tejido empresarial y productivo. Y vamos a ver cuál es la propuesta que trae la vicepresidenta Calviño. Bueno, y volvemos al Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros y Ministras, el Gobierno estatal, el Gobierno central, también se han reunido esta misma mañana. Uno de los temas también, o una de las aprobaciones, es el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo. Lo ha presentado el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El Plan Nacional para implementar la Estrategia Europea contra el antisemitismo y de fomento del modo de vida judío durante el periodo 2023-2030, les quiero decir en primer lugar que responde a una estrategia europea que se aprobó en octubre del 21.
una estrategia europea que se aprobó como consecuencia de la preocupación que existe en el seno de la Unión por la pervivencia de discursos de odio, de discursos y de actitudes antisemitas en el seno de la Unión Europea. Y además también se han detectado hechos graves que afectan a los lugares de culto, a cementerios o a bienes de personas de la comunidad judía. Por eso ponemos en marcha esta implementación de la estrategia europea y lo hacemos en línea con la que ya veníamos trabajando. Buena parte de la estrategia y buena parte del plan que hoy aprobamos ya forma parte de nuestra legislación y ya forma parte de las prácticas de nuestro país. Sin embargo, aprovechamos la oportunidad que nos da el plan para mejorar, para reforzar, para garantizar algunas otras medidas para luchar contra el antisemitismo. Les pongo un ejemplo práctico y es, hay unos protocolos para luchar contra los delitos de odio. Cuando se producen denuncias en comisarías o en cuarteles de la Guardia Civil, se va a incluir un protocolo especializado para los delitos de odio cuando se refieran a personas judías como consecuencia de comportamientos antisemitas. Este plan que hoy hemos aprobado se ha trabajado muy de la mano con la Federación de Comunidades Judías de España, a los que quiero públicamente agradecer su trabajo y su esfuerzo para que este plan salga adelante, y por ser muy telegráfico tiene 3 ejes de actuación básicos. El primero es la prevención y la lucha contra toda forma de antisemitismo, de incitación al odio contra las comunidades judías, con unos comportamientos, sobre todo en Internet y online, que son especialmente preocupantes y que tenemos que trabajar para erradicar. En segundo lugar, el segundo eje del plan es para promover las condiciones del ejercicio de la vida de estas personas, de las comunidades judías, de acuerdo a sus creencias, a sus tradiciones, a su religión. Y en tercer lugar, hacer también pedagogía sobre, por ejemplo, lo que supuso el Holocausto en la historia de la Unión Europea, en la historia en aquel momento de Europa y en la historia del mundo, y aquella etapa probablemente la más trágica de la historia de la humanidad. Por eso creo que este plan da una respuesta contundente a lo que tratamos de parar, aporta recursos y medidas para luchar contra el antisemitismo, y también va a favorecer que en el futuro la comunidad judía en España pueda desarrollar su vida dentro de sus creencias y dentro de sus tradiciones. Como se pueden ustedes imaginar, desde el Gobierno denunciamos y condenamos cualquier delito de odio, cualquier comportamiento antisemita que es absolutamente contrario a los valores constitucionales y también a los valores de la propia Unión Europea. Bueno, y en preguntas, han preguntado los periodistas, no podían dejar pasar la oportunidad, y les entendemos perfectamente en ese turno, como decimos, ¿no? En ese encuentro, ese turno de preguntas de los medios de comunicación, en este caso dirigida a la ministra portavoz, sobre la polémica con la ley del solo sí es sí. Le han preguntado si, bueno, en qué se va a basar esa reforma de esta ley, esta polémica de la ley solo sí es sí, una reforma a priori que va a proponer el Partido Socialista, y que, bueno, pues no tiene muy contentos a sus socios de Podemos. Le han preguntado, la ministra ha intentado escurrir un poco el bulto, pero luego, bueno, pues ha contestado. Saben que en esta mesa damos cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros y no de las posiciones de los partidos políticos, y creo que además quedó muy clara también la posición del partido ayer en la comparecencia de la portavoz del Partido Socialista, con lo cual no incidiré en ese aspecto, sí en lo relevante para el Gobierno, que en primer lugar me van a permitir reiterar algo que es lo que hemos mantenido y sostenido durante todo este tiempo. Esta es una buena ley. Es una ley pionera, es una ley que conquistamos las mujeres en la calle, es una ley de la que el Gobierno se siente muy orgulloso de haber dado respuesta a esa demanda social y de haber vuelto a llevar a nuestro país a liderazgo en las políticas de igualdad, en este caso en la protección de las mujeres ante las agresiones sexuales. Por tanto, una ley de la que nos sentimos muy orgullosos. Claramente, esta ley en su aplicación está teniendo efectos que no eran los deseados ni eran el objetivo de la misma. Y, por tanto, ante esa realidad, desde el primer momento, saben ustedes, el Gobierno ha estado muy pendiente de cómo esta ley se ha ido aplicando, de cuál ha sido el resultado de esos pronunciamientos judiciales, atentos a las que fueron las primeras instrucciones por parte de la Fiscalía General del Estado, atentos también al pronunciamiento del Tribunal Supremo,
Es evidente que hay una preocupación, que hay una alarma social, que hay que hacerse cargo también del sentir de esas víctimas que están viendo cómo esos efectos no deseados hacen reabrir el dolor de aquella situación y, por tanto, entendemos que hoy la mejor forma de defender la ley del sí es sí es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para evitar que estos efectos se produzcan. Esta es la posición del Gobierno, en esto es en lo que estamos trabajando. Saben ustedes que el problema ha sido relacionado con las penas y, por tanto, donde se están produciendo esos trabajos técnicos entre los distintos departamentos afectados, entre justicia e igualdad, tiene que ver precisamente con ajustar desde el punto de vista jurídico y técnico para que no se produzca ese descenso de la pena y, por tanto, esas ventajas a aquellos que han sido condenados por agresiones sexuales. Ese es el planteamiento que está haciendo el Gobierno. El Gobierno desea que logremos ese acuerdo y creo que atendemos con esto también a lo que es una demanda social. Bueno, y un estudio analiza las barreras que impiden que las mujeres accedamos a trabajos a pie de obra en el sector de la construcción. Un trabajo de investigación que lleva por título La ausencia de las mujeres en el sector de la construcción en los trabajos a pie de obra, que ha sido realizado por la arquitecta Ane Alonso como consecuencia de haber sido la ganadora de la 9ª edición del certamen de publicaciones de trabajos de investigación que convoca anualmente Emakunde. La propia Ane Alonso ha presentado este trabajo de investigación acompañada de la directora de Emakunde, Miren Lesgarresta, quien ha hecho hincapié en la persistencia que hay ahora mismo todavía en nuestra sociedad de roles y estereotipos de género que generan brechas importantes en distintos sectores, en algunos además de manera extrema, como en el caso de los trabajos de la construcción a pie de obra, que como pues se denuncia y se ve en este estudio. Tal como se desprende de él, la presencia de mujeres en este sector es de apenas el 8% y se considera además los trabajos más manuales que se realizan a pie de obra, el porcentaje, es cuando son trabajos ya más específicos manuales, se reduce y nos vamos al 1%. Vamos a escuchar tanto a la directora de Emakunde como también a la responsable de este trabajo tan interesante de investigación, Ane Alonso. Tipos de género como causa principal de importantes brechas en distintos sectores y en algunos de manera extrema, como es el que nos ocupa hoy. Y es que, tal y como se desprende de la investigación, la presencia de mujeres en el sector de la construcción es de apenas el 8%. Y cuando se consideran los trabajos más manuales que se realizan directamente a pie de obra, este porcentaje se reduce al 1%. Ane Alonso ha entrevistado a mujeres que ocupan ese 1%, mujeres que desarrollan su actividad en oficios como la albañilería, la pintura, carpintería y la fontanería. Y como bien os explicará mejor la propia investigadora, estas mujeres, las mujeres a pie de obra, desmontan algunos estereotipos y mitos sobre su trabajo y constatan asimismo que en muchos casos se ven condenadas a esforzarse el doble para mostrar su valía, como ocurre en muchos otros sectores y ámbitos laborales masculinizados. Es necesario acabar con roles y estereotipos que recaen sobre nosotros y nosotras desde edades muy tempranas. Son roles y estereotipos de género que siguen condicionando la elección de los estudios de chicos y chicas, que a continuación también siguen limitando la elección de los oficios de mujeres y hombres en el futuro. No me voy a extender más. Voy a darle la palabra a Ane Alonso, la autora del estudio. Ella es arquitecta, lleva más de 20 años combinando el trabajo en la construcción con la búsqueda de otra forma de abordar la profesión. Forma parte de la primera ola de arquitectas que propusieron revisar la práctica profesional del urbanismo y la arquitectura tradicional desde una visión en la que se incluyera la perspectiva de género. El sector de la construcción es el sector laboral que presenta una mayor segregación y en el cómputo del sector estamos hablando de un 8%, es decir, apenas 200.000 personas frente a apenas 100.000 mujeres frente a 1.200.000 trabajadores en el sector. Pero si ponemos el foco en estos trabajos que se realizan a pie de obra, este porcentaje baja muchísimo, acercándose a una media del 1%,
llegando a un 1,5% en el subsector de la electricidad y la pintura, que son los que más mujeres engloban, pero llegando a, bueno, o sea, sin llegar, o sea, siendo completamente nulo en otros subsectores del sector, como son la carpintería, los trabajos propios del hormigón o la soldadura, donde directamente hay 0 mujeres. Por eso hablo de ausencia más que de presencia de mujeres en nuestros trabajos. El objetivo de la investigación ha sido desvelar cuáles son esos factores que siguen operando a día de hoy para que las mujeres sigan sin acceder a este sector, para que la discriminación en este terreno profesional tradicionalmente masculinizado siga siendo una constante sin signos de evolución, que esa es la otra mala noticia. No solamente es que haya muy pocas mujeres, sino que realmente no está habiendo una evolución y lo que indican los datos es que no está cambiando nada. Entonces, investigar sobre cuáles son las causas como un primer paso que contribuye a cambiar una situación que perjudica tanto al colectivo de las mujeres, que están desaprovechando un importante nicho de mercado, como al sector, que adolece de una buena valoración social, y a la sociedad en general, al poner de manifiesto que la igualdad, desde luego, no ha llegado a todos los sectores. Para acercarme a esta realidad y tratar de desvelar estas posibles causas, junto al desarrollo del marco teórico en relación a las identidades y los estereotipos, he utilizado una técnica cualitativa a través de entrevistas en profundidad que he conseguido hacernos sin dificultad, porque no ha sido fácil encontrar a mujeres que estén trabajando en el sector, pero como ya ha nombrado Miren, pues he conseguido entrevistar a una fontanera, una carpintera, una empapeladora y una albañila, ¿no? Sus relatos y reflexiones las he confrontado con la experiencia de un trabajador varón y que nos sirve de contrapunto de la diferente percepción que tenemos de las cosas que pasan en la obra, si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Los extractos de las reflexiones compartidas que se recogen en la publicación creo que son muy clarividentes y que reflejan con detalle las vivencias de estas mujeres valientes y pioneras. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a ellas públicamente su participación, ya que sin ellas esta investigación no habría sido posible, pero también por estar ahí, por estar abriendo una brecha en un mundo de hombres. Bueno, y a partir del análisis de los datos y las experiencias recogidas, bueno, pues he podido ir desvelando algunas de las que yo creo que son claves que siguen operando y dificultando el ingreso de las mujeres en las obras. Voy a ir desgranando rápidamente algunas de estas cuestiones, que algunas son claros estereotipos de género, es decir, creencias sobre las diferencias innatas entre otros hombres y mujeres. Otras son creencias sobre lo que es en sí el trabajo a pie de obra y algunas otras cuestiones. Cuestiones todas ellas que quizá por sí solas no operarían de forma tan contundente, pero que al ir sumándose se convierten en obstáculos que se van solapando hasta levantar un muro que solo mujeres excepcionales a día de hoy son capaces de derribar. Bien, el primero de los estereotipos que están actuando en una doble dirección y que se retroalimentan, sería el de la creencia de que para trabajar en la obra hace falta mucha fuerza física. Por un lado, se cree que realmente para la ejecución de los trabajos es necesaria mucha fuerza física, cuando la realidad es que tanto los avances tecnológicos como el uso de herramienta específica hace que esa necesidad de fuerza no sea tanta. Y que además la normativa de seguridad y salud en el trabajo regula para que no se ejerza más de la fuerza necesaria. Y así, por ejemplo, se diferencia entre los pesos que pueden y deben levantar hombres y mujeres. Sin embargo, en el imaginario colectivo sigue intocable esa creencia, ¿no?, de que el trabajador a pie de obra debe ser un tipo fuerte, cuando menos. Así como en otros ámbitos, en otros sectores, como puede ser el sector primario, sí que ha habido evolución en esa imagen que tenemos, ¿no?, de un trabajador de campo. Ya no nos lo imaginamos como una persona con las manos destrozadas, curtida por el sol y el viento y con las espaldas entornadas. Esta evolución no se ha producido igualmente en el sector de la construcción, y creo que no me equivoco si cuando oímos obrero a todas nos viene un poco esta misma imagen a la cabeza. Y por otro lado, este estereotipo actúa en la otra dirección al presuponerse que las mujeres no tenemos capaz de desarrollar fuerza.
la fuerza no es algo innato, no es algo con lo que se nace, es algo que se desarrolla. Y basta ir a los gimnasios para comprobar que a día de hoy hay muchas mujeres levantando pesos precisamente para ejercitar sus músculos y ser fuertes. Pero mientras mantengamos esta doble estereotipo, ¿no? Por un lado, de que hace falta fuerza y que las mujeres no lo tengamos, y sobre todo mientras se mantenga en la clase empresarial, va a ser muy difícil que las mujeres lleguen a la obra. Otra de las creencias asociadas al trabajo en la obra es que es una actividad sucia y ruidosa. Sin embargo, mancharse en el desarrollo de actividades laborales en general no es percibido como un problema en ninguna otra actividad, siendo en muchas en las que se utiliza un equipo de protección individual que garantiza la correcta protección en función de la actividad. Y además, de nuevo, en la obra vemos también que la utilización de maquinaria específica reduce considerablemente la generación de polvo y otros residuos y que no todas las fases de una obra son sucias. Y por otro lado, el mismo estereotipo actuando en la otra dirección, que sería el seguir manteniendo la creencia no solo de que las mujeres no nos gusta ensuciarnos y que los entornos sucios no son adecuados para las mujeres, sino que las mujeres somos más limpias y tenemos una tendencia innata a mantener las cosas limpias. Y así el imaginario de la mujer dedicada al mantenimiento del hogar y la familia se traslada al ámbito laboral y presupone que las mujeres obreras van a tener una tendencia natural e innata a dejar la obra más limpia y recogida. Y esto conlleva para las trabajadoras que sientan una mayor exigencia, lo que hace que sean más rigurosas, más perfeccionistas, se esfuercen más y por tanto su trabajo sea mejor, generándose un círculo vicioso de a mayor exigencia, mayor implicación, mejor resultado, que refuerza una mayor exigencia y mayor carga de trabajo. Por tanto, esto es de nuevo cómo los estereotipos ejercen una doble dificultad para plantearse trabajar en las obras. Hay otro estereotipo clásico relacionado con las habilidades de las mujeres, que sería la percepción de que son más miedosas y que van a tener más reparos de realizar determinadas actividades, como puede ser subirse en altura, trabajar con maquinaria pesada o utilizar la corriente eléctrica, ¿no? Y sin embargo, los relatos recogidos en las entrevistas apuntan a que eso depende de cada persona y que cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, esos riesgos se minimizan y son similares a los de cualquier otro sector. Bueno, vamos a hablarles de planazos. Para los próximos meses, el Barakaldo Antxokia ha presentado nueva temporada y la verdad es que tenemos para todos los gustos y para todas las edades, estrenos absolutos y ganas de disfrutar del buen teatro, de la danza, un montón, como decimos, de planes bonitos para estos fines de semana, pero mejor nos lo cuenta la directora del Barakaldo Antxokia, Ana López Asensio. Ana, buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenida. Gracias. Bueno, Ana, la verdad es que son muchos espectáculos, en torno a 29 hasta el mes de junio, que bueno, lo iremos contando poco a poco, para que nadie se le quede nada en el tintero y lo tengan fresco y reciente, pero ya avanzamos que es una programación, dicho así, una programación redonda, ¿no? El Teatro Barakaldo. Sí, un poco, bueno, siempre la intención es conseguir una programación novedosa, diversa en cuanto a disciplinas, a públicos, a formatos, y yo creo que, bueno, en esta ocasión además son 29 espectáculos, pero tienen una peculiaridad, y es que son 39 compañías las que han colaborado para, bueno, para ofrecer estas 29 obras. Es algo que, bueno, que venimos observando en los últimos tiempos, que las compañías cada vez suman esfuerzos para llegar al público, y bueno, pues de hecho empezamos este mismo domingo con la muestra, con una de esas muestras que es el estreno absoluto de un espectáculo que se titula Esna y que nace de la colaboración entre Marie de Jong, que es una compañía dedicada al teatro para la infancia, para todo, ellos llaman para pequeños y mayores, o sea, para niños de todas las edades, y que por primera vez se une a una compañía de danza contemporánea para dirigirse a la infancia, para público a partir de 7 años, pero sin límite de edad,
Será, como digo, este domingo, día 5 de febrero, el estreno absoluto. Ya están hoy instalados en el teatro probando luces, van a hacer varios pases escolares y bueno, también es una manera que tiene Barakaldo Antxokia de acompañar al sector artístico en esos procesos de creación y ofrecer esas primeras posibilidades de que el espectáculo se vea, porque de hecho muchos espectáculos que se presentan en Barakaldo Antxokia por primera vez luego tienen un largo, intenso recorrido y bueno, somos, digamos, compañeros de camino y eso pues nos da muchas satisfacciones. Sí, porque hay varios estrenos, Ana, absolutos en esta nueva temporada en el Barakaldo Antxokia, muchos también estrenos a nivel Euskadi, es decir, apuesta importante del Barakaldo Antxokia para, bueno, pues ser los primeros en, bueno, pues ofrecer ese espectáculo que luego tendrá ese recorrido, ¿no? Sí, más que ser los primeros se trata un poco de detectar la creación más reciente. Muchos de los espectáculos, 13, como decía, son estrenos en Euskadi, no es porque nos queramos, bueno, pues arrogar un poco ese mérito de que sea, pero bueno, digamos que siempre para las compañías Barakaldo es un lugar en el que les gusta estrenar, porque tienen un público fiel, un público deseoso de conocer nuevas propuestas y generalmente suele ser siempre el inicio de, pues bueno, unas giras muy largas. Y bueno, pues es también una de las apuestas, ¿no? Porque conoces la trayectoria de las compañías, pero quizá ese espectáculo que se va a estrenar por primera vez no lo conoces en su totalidad, has visto ensayos, conoces esa trayectoria, pero también es un riesgo que el teatro asume. La compañía lógicamente más, pero nosotros, como decía, pues un poco de la mano en ese camino. Sí, porque Ana, una vez más el Barakaldo Antxokia ofrece, ¿no?, espectáculos de compañías ya consolidadas, compañías de bagaje, ¿no?, a nivel nacional importante. Bueno, lo comentaremos luego, pero vamos a tener a primeros espadas, ¿no? Antes hablábamos, ¿no?, de Itziar Ituño, ¿no?, que es muy conocida en el mundo del teatro, también a través de la televisión, del cine, o Ricardo Aguirre, pero también de esas compañías amateurs, es decir, se da la oportunidad de ver en las tablas, en el escenario del Barakaldo Antxokia, tanto a compañías ya con, vamos a decir, un reconocimiento, como a compañías que, bueno, que se les tiene que dar también ese apoyo. Claro. Sobre todo en el ámbito de la danza, que quizá es una de las disciplinas que tiene menor visibilidad y que, a pesar de todo, el público sigue teniéndole como una especie de miedo, bueno, pues por no conocer igual los códigos, porque al final un teatro de texto, pues mejor o peor entiendes la trama. Sin embargo, una pieza de danza se presenta muchas veces ante los espectadores como algo totalmente incomprensible y con miedo. Y también nuestro esfuerzo es ese, es apostar en firme por la danza. También reformamos hace unos cuantos años la sala de danza y ahora tenemos Danza la Bea, que es un espacio para la creación, para ensayos y para procesos de creación de compañías fundamentalmente vizcaínas, pero bueno, abiertas a la comunidad autónoma y también al Estado. Y de esos trabajos muchas veces bueno, pues surge una pieza. Y en este caso los tres estrenos son 3 estrenos de danza. El primero, el que comentaba este domingo, un espectáculo para todos los públicos, que nace de estas dos compañías, de Mari de Jong y de Dos Colectivo. En el mes de marzo tendremos también un estreno de una coreógrafa y bailarina vizcaína, que es Ayala Echegaray, que presenta El arte de no ser en un formato nuevo que luego, si tengo tiempo, si me da tiempo, bueno, pues sí que me gustaría hacer una pequeña mención, y que se llama Dantzagawa. Y el tercer estreno de danza también tiene lugar en este formato de Dantzagawa ya en el mes de junio, y en concreto con Olaya Valle y Rocío Tejeda, que son dos creadoras de la margen izquierda que llevan mucho tiempo de formación y mucho tiempo trabajando con muchísimas compañías ya de largo recorrido y que por primera vez se unen para, bueno, pues para poner en pie su primer espectáculo como compañía, que se llama Compañía Analógica. Y bueno, también es ese apoyo a la escena local, ¿no? Que es, bueno, pues somos un teatro que está incardinado en el centro urbano y tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en nuestra ciudad y apoyar a la escena local. Ana, por empezar un poquito por estos primeros meses de esta nueva temporada, como decimos, se prolongará hasta el mes de junio. ¿Qué tenemos? Como comentas, este fin de semana tenemos estreno el domingo, pero ¿cómo van a ser un poquito estos fines de semana? Antes del domingo tenemos un concierto maravilloso a cargo de María Berasarte, es la primera vez también que se presenta en Euskadi, bajo el título Fado y Chanson en femenino.
bueno, pues ya el propio título es bastante evocador, son dos géneros muy conocidos, muy apreciados y muy vividos, muy emocionantes, y que por primera vez se unen en la voz y la teatralidad maravillosa de María Berasalte, que viene acompañada por un grupo de músicos argentinos del Estado, bueno, que le dan esa cobertura y que seguramente, bueno, pues vivamos una noche muy emocionante. Vamos a seguir también el día 10 de febrero con Asut y Arte Drama, también son dos compañías que se unen para, en esta ocasión, poner en escena Onda Mendía, que es un espectáculo para, bueno, pues para público joven y adulto, que parte un poco de la metáfora de la basura, del derrumbamiento del vertedero de Zaldívar, nace en el momento de la pandemia, pero bueno, es una reflexión y sobre todo una reivindicación de lo importante que es vivir el día a día sin perder de vista pues todo lo que nos ha pasado. Al día siguiente, el 11 de febrero, tenemos una pieza de danza de la compañía guipuzcoana Osai Mújica, que es la portada de la revista. Aquí aparecen 2 de los 5 intérpretes. Y que es una mirada totalmente distinta al amor convencional. De hecho, hemos elegido el 11 de febrero un poco para celebrar de otra manera diferente San Valentín, ¿no? Y para ellos, a través del movimiento y con una escenografía maravillosa y con un vestuario pues que nos lleva al universo de la media naranja, del príncipe azul, de los amores platónicos, pues nos presentan en escena todas las diversas maneras que existen de amar, que no solamente los estereotipos, ¿no? del amor que todos tenemos en la cabeza, y bueno, lo hace de una manera, bueno, pues muy interesante también. Posteriormente también tenemos el fruto de tenemos una pequeña propuesta, pequeña digo en tamaño, pero grande en importancia, que es Arrabete, dentro del ciclo 360 grados, que es el ciclo que reúne a público y a artistas en el escenario, digamos que el público rodea al escenario, es una propuesta muy íntima, muy cercana, y en esta ocasión son los alaveses Arrabete, que lo que han hecho es recuperar este instrumento tradicional del folk euskaldun que había sido abandonado, y lo han dotado de su sonoridad, pero de toques más contemporáneos y acompañados en escena por una pareja de danzaris, con lo cual, bueno, pues va a ser una experiencia todavía mucho más bonita poder ver, además de la música, el movimiento entre el público. Seguidamente tendremos a 2 compañías, Rum y Cia, que es una compañía catalana que ya una compañía de payasos clásicos con una visión también muy contemporánea, muy gamberra de la realidad, y que han asumido de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico la apuesta, el reto de poner en escena ni más ni menos que El Diablo Cojuelo, que es un texto clásico de Luis Vélez de Guevara, con una adaptación de una dirección de Juan Mayorga, y bueno, pues vamos a asistir a ese reto de la compañía de contar El Diablo Cojuelo en clave de clown, que será pues algo muy interesante. Y continuamos también con una compañía, como tú decías al inicio de la entrevista, combinamos compañías de larga trayectoria, compañías estatales, en algunos casos también compañías internacionales, y no nos olvidamos de la escena local en el sentido amplio y de las compañías vascas, que tienen una presencia muy importante en Barakaldo, Antxokia, y en febrero es el turno de Reprodukzioak, con 5 maravillosas actrices, con todas las hijas, dirigidas por Andrés Lima, caras conocidísimas de la escena y también de nuestras calles baracaldesas, como Maribel Salas. Entonces, bueno, nos hace también especial ilusión recibir en su casa, en nuestra casa, pues a estas 5 magníficas actrices que, bueno, pues que nos contarán temas de actualidad, de mucha actualidad, temas que nos preocupan a todas y a todos también, desde sus vivencias, y bueno, es una obra también con muchos momentos cómicos, pero también con muchos momentos que nos llevamos una vez que finaliza la función para la reflexión cada una. Es una historia potente, podemos decir, que mezcla esos toques, ¿no? Igual quizá un poquito más amables, pero también de terror. Sí. Fíjate que también me apetece mucho ver a nuestra queridísima Maribel Salas o Gemma Martínez
es otro registro, claro, ¿no? Tienen, bueno, yo fui a ver el estreno y la verdad es que tiene, y he estado siguiendo un poco el proceso, y tiene precisamente esa virtualidad, que vas al teatro quizá pensando en ese registro cómico, porque tradicionalmente siempre han sido, sobre todo Gemma y Maribel, actrices que han estado muy vinculadas a la comedia, y aunque tiene algunos toques de comedia, pero sí que al final esa comedia te hiela la sangre, con lo cual, bueno, pues es una experiencia muy interesante también verlas en escena en esa clave. Y bueno, de ahí nos vamos al ya marzo, mes de marzo, el 4 de marzo, Ana, que tenemos La voluntad de creer, que es de Buxman Producciones y Teatro Español. Sí, dirigida por Pablo Messier, que también es pues un director muy querido en Maracaibo, Antioquia. Ya presentó pues justo un mes antes de la pandemia las canciones con muchísimo éxito, y también tiene una mirada muy especial para tratar temas de la vida, ¿no? En esta ocasión habla de la fe, con una puesta en escena, bueno, pues maravillosa, con unos textos preciosos y también tiene una parte de participación del público, no participación que saquen al público a escena, sino, bueno, de esa manera de comunicación que se produce a veces de manera muy mágica entre espectadoras, espectadores y artistas. Y lo acogemos con muchísima ilusión, es la primera vez que se va a presentar en Euskadi, seguramente hará muchas más fechas, bueno, por todo el estado las está haciendo, viene de una temporada larguísima en las naves del Matadero en Madrid, ha estado en Barcelona, con muchísimo éxito de público y de crítica, sobre todo de público, que al final es lo que, ¿no? Lo que interesa, porque al final la crítica, pues en algunos casos, bueno, pues los comentarios que se hacen sobre determinadas obras pues son un poco más ininteligibles, a diferencia de los que hace el público que disfruta de la obra. Entonces tenemos especial también ilusión porque llegue también el 4 de febrero y poder disfrutar de La voluntad de creer. Tenemos luego 4 de marzo, 11 de marzo, sí. Ana, lo que decíamos, ¿no? También, ¿no? Las que limpian a Panadería y Centro Dramático Nacional. Sí. O sea, decimos que por de eso nuevo, es, de nuevo, es. ¿no? Sí. Pasamos de compañías amateur a compañías ya de una larga trayectoria y recorrido. Sí, A Panadería es una compañía gallega que tiene muy pocas obras en su haber, pero han sido tan significativas que el propio Centro Dramático Nacional ha considerado una oportunidad apoyar en esta producción que, bueno, como su propio nombre indica, Las que limpian, bueno, pues trata sobre las Kellys, las camareras de piso y bueno, pues el personal que se ocupa de que cuando vamos a un hotel todo esté en perfecto estado. Al mismo tiempo critica esa situación, critica una situación de precariedad laboral, pero aprovecha para sacar muchísimos temas de los que muchas veces no somos conscientes cuando nos vamos de vacaciones a un hotel, como es el tipo de turismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Los lugares que son espacios naturales y que acudimos en masa, bueno, no deja títere con cabeza. Son maravillosas, tienen una vis cómica preciosa, con una conexión con el público y son muy macarras en el sentido de, bueno, de lanzar todos esos temas, también con una conexión maravillosa con el público, y con poquísimos medios son capaces de poner el público en pie. Y bueno, y también de salir con ese recado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ocurre con la gente de alrededor? ¿Qué ocurre cuando vamos de vacaciones y apenas casi en muchas ocasiones igual ni saludamos al personal que está procurando que pensamos que tienen que estar todos a nuestro servicio, y nos equivocamos, es gente profesional que trabaja para hacernos las mejores vacaciones, pero que no son nuestros sirvientes ni sirvientas, ni mucho menos, y hay que tener respeto siempre. Y oye, pues eso será el 11 de marzo, 11 de marzo, me gusta, planazos. El 12 tenemos quizá una obra más para público más familiar, Hugo. Sí. Hugo también es una compañía gallega, casualmente comparten fin de semana, no está pensado, pero ha coincidido así, Os Náufragos Teatro, y es una obra muy delicada, muy sencilla, pero muy compleja a su vez, porque pone en el escenario la diferencia, el valor de la diferencia y la belleza de la diferencia, y trata de dar visibilidad a las personas con trastorno de espectro autista. De hecho, uno de los protagonistas encarna a un niño con TEA, y bueno, es un niño con una capacidad maravillosa, le encantan los aviones, toca el piano a las mil maravillas, y es muy, bueno, le gusta estar en su mundo, dentro de su casa, y tiene una vecina que es todo lo contrario,
contrario, un auténtico terremoto que no para de hablar, no para de cantar, no para de gritar, y se trata un poco también de niños y niñas a partir de 4 años ya trabajar desde las artes escénicas en, bueno, que ellos vean cómo se aborda ese tema, que igual las personas adultas somos más conscientes, pero que muchas veces niñas y niños lo tienen en sus clases, en las plazas en las que juegan, pero que quizá no son tan conscientes porque digamos, la conclusión que se saca cuando se sale del teatro, y además si se puede compartir en familia, pues es mucho más enriquecedora. El 12 de marzo, pasamos al 16, Ana, Amaya Miranda y Enrio. Sí. Creo que lo digo bien, ¿no? Sí, que son eso es. 2 voces, ¿no? Sí, son 2 voces, es un concierto doble, también es en el ciclo 360 grados, en esta ocasión lo haremos en la sala pequeña del teatro, y son 2 conciertos, una sesión doble, pero también habrá una parte en la que ambos artistas colaboren. De hecho, ellos ya colaboran asiduamente, pero en directo en pocas ocasiones han colaborado. Amaya Miranda es una artista vasca, vizcaína más concretamente, y Enrio es Enric Verdaguer, es catalán. Los dos han presentado recientemente su primer disco, con lo cual digamos que vienen a Euskadi también a presentar sus trabajos, y tienen mucha sintonía y luego muchos puntos de confluencia entre la manera de abordar sus propuestas musicales, así que seguramente será también una delicia. Seguimos, vamos al 18 de marzo, dentro del tema de ese espacio Danza Gaua, ¿no? Sí, como comentabas antes, Ana. Esta velada de 2 piezas cortas y una pieza larga que se estrena nace un poco con la voluntad de dar visibilidad a piezas de danza, pero sobre todo dar visibilidad a más piezas de danza dentro de la programación, porque bueno, lógicamente el calendario es uno, los días de función son limitados, pero ocurre que quedan trabajos maravillosos por el camino y que muchas veces no encuentran su vía natural en un escenario, bien porque son trabajos de pequeña duración, que claro, no congregas al público para ir a ver un trabajo de 15 minutos. Sin embargo, hemos seleccionado varias piezas que tienen muchos puntos de unión, o bien porque son 2 dúos que se abordan de la misma manera, o temáticas similares, y entonces presentamos la primera Danza Gaua, que es este día 18 de marzo, con una pieza de una compañía guipuzcoana que se llama Node, es un dúo de 15 minutos. Después va otro dúo también de otros 15 minutos, en esta ocasión la compañía es La Rutan, es una compañía vizcaína, y en último lugar es el estreno de El arte de no ser de Ayala Echegaray, que es una pieza ya de 45 minutos. Entonces vamos a intentar generar, no solamente para el público, que va a tener oportunidad de ver en una misma noche 3 piezas de diferentes estilos, pero con un denominador común que es la danza contemporánea, tener una oportunidad de encuentro con las propias compañías, y luego le hemos llamado Danza Gaua, pero tenemos intención de que el colofón de esa noche tenga un carácter un poco más festivo y de encuentro entre el público y las compañías. Qué bueno, también uno de las muchas fechas, espero que vayan apuntando, si no, no se preocupen, que se lo iremos recordando. Nos vamos al 25 de marzo, Ana, con Delicadas, ¿no?, de TD Teatre. Sí, TD Teatre es una compañía, una productora, una compañía catalana también de larguísimo recorrido, que curiosamente cuando puso en marcha Delicadas en su momento, hace muchísimos años, fue Baracaldo su primera parada. En esta ocasión volvemos a repetir. Estrenó en Euskadi, sí, además. se presenta por primera vez en Euskadi, y bueno, son pequeñas escenas cotidianas que abordan el universo de la mujer, pero el universo también de las relaciones humanas, con la mirada especialísima de Alfredo Sanzol, que tiene una forma pues muy especial de, a través de su mirada y de sus recuerdos de la infancia y de todo lo vivido, plasmarlo en la escena. Y bueno, seguramente la gente que en su momento vio Delicadas hace un montón de años, pues correrá por la entrada, porque estamos seguros de que lo tienen todavía en la retina, y quien no lo conozca, seguramente con esto que hemos contado le habremos seducido para venir. Ana, no vamos a avanzar más porque nos quedamos en marzo, pero vamos a ir al 1 de abril, porque antes lo hemos comentado, claro, no van a decir, pero a ver, pero se han colado. Bueno, es que claro, la programación es hasta junio,
habíamos comentado, entraron ahí una servidora de, bueno, para que ustedes no se nos pierdan, aunque toda la programación está en la página web del Barakaldo Antxokia, que nosotros también lo hemos contado también el otro día, y que Ana va a volver para hablar de los siguientes meses de cara a final de temporada hasta el mes de junio. Pero sí que, como antes, si yo he dicho el nombre de Itziar Ituño, dirán, ¿pero cuándo va? El 1 de abril. Sí. Y hasta ahí podemos leer. El 1 de abril, Chelo Producción. Sí, vendrá con Ramón Aguirre para representar Obe Isilik, que bueno, pues es una propuesta que trata sobre todo, bueno, reflexiona sobre si en algunos momentos es mejor hablar o quedarse callado. Y cómo a veces nos callamos porque tenemos miedo de plantear diversos temas que son blancos, en principio, pero que nos metemos luego en un jardín, ¿no? En la sociedad de hoy no sabes cuándo te vas a meter en un jardín. Y bueno, pues trata un poco, se acaba de estrenar recientemente, va a hacer una larga gira por los diferentes espacios teatrales de Euskadi, y la parada Barakaldo Antxokia será el 1 de abril. Qué bueno, hay más espectáculos, porque esto es una pequeña muestra de estos primeros meses, de este inicio de 2023, luego continuará todo el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio, ¿no? Porque claro, termináis ya a finales de junio, ¿no? Este año hemos alargado un poquito más la temporada. Esta es la segunda parte de la temporada 2022-2023, que tradicionalmente terminaba la tercera semana de mayo. En esta ocasión hemos alargado hasta mediados de junio, con una pequeña parada ya para recuperar el aliento y para presentar también la programación de los Cármenes, ¿no? Que también tienen su hueco en el teatro. Claro, sí. Que también disfrutemos las fiestas en el Barakaldo Antxokia. Ana, hay novedades en esta temporada. El bono 10, sí. Cuéntanos un poquito de qué consiste y cómo es esa manera también de, como decimos, de acercar y que el tema del precio no sea un hándicap a la hora de ir al teatro. Sí, bueno, el bono 10 tiene que ver con la programación que presentamos para todos los públicos o para público familiar. Hacemos esta distinción. Hay unos iconos muy claros que aparecen en la revista. El espectáculo que llamamos familiar es aquel en el que niñas y niños van acompañados de sus aitas, de sus amas o de sus familias. Y el espectáculo para todos los públicos es un espectáculo que está concebido por la compañía para niños a partir de X edad hasta los 100 y pico. La concepción es distinta porque en un espectáculo familiar digamos, el público al que se dirige es la niña y el niño. Sin embargo, para todos los públicos la compañía aborda la creación desde una doble mirada, la mirada de adulto, porque las compañías están integradas por personas adultas, pero tratando temáticas y de formas escénicas que ayudan a niñas y niños a comprender temas pues, muchas veces más complejos. En esta apuesta por una programación consolidada y constante en Barakaldo Antxokia para estos públicos, nos parecía que en su momento se creó la Lagun Txiki Txartela, que lo que hacía era, bueno, pues tenías un carnet del teatro, los niños menores de 12 años, por una cuota anual muy simbólica de 10 euros, pues podían comprar sus entradas para los espectáculos recomendados para ellos, con un 25% de descuento y diferentes, bueno, entradas de cine, diferentes ventajas. Queríamos dar un paso más y, digamos, premiar de alguna manera a esas espectadoras, espectadores chiquis fieles, y una manera era, bueno, pues si durante el periodo de duración del carné, que no sé si recordaréis que ahora ya no coincide con el año natural, o sea, cada persona puede darse de alta en el momento que quiera, que el carné va a tener una duración de un año. En la Lagun Txiki Txartela sucede lo mismo. Estas niñas y niños, durante el periodo de vigencia de su carné, que vayan a la taquilla y presenten 4 entradas de 4 espectáculos distintos, se les va a entregar un bono que tiene un valor de 10 euros, que es el valor del carné, con lo cual digamos que se reintegra lo que ellos han pagado como cuota para canjearlo por entradas de programación para público familiar también en Barakaldo Antxokia. Entonces creemos que es una manera, bueno, pues de incentivar, de que haya más gente que, bueno, dar a conocer aún más Lagun Txiki Txartela y también de premiar a esas espectadoras, espectadores chiquis fieles que los tenemos. Luego también están los amigos y amigas del teatro, sí, ¿no? Sí. Que me imagino, Ana, que también importante, que cada vez van sumando más, ¿no? Es un colectivo numerosísimo.
Nos encantaría, la verdad es que muchas veces en todos los espacios tener una tarjeta de fidelidad o ser amigo o ser socio de un espacio escénico, museístico, tiene una parte, digamos, de militancia, de querer contribuir con, bueno, pues con un equipamiento o con el teatro de tu localidad, y muchas veces no se le da la importancia a no solamente ser socio, sino acudir, porque toda la oferta que se presenta, y además no hemos hablado de que hay muchos espectáculos de esta programación que tienen otras actividades, porque nuestro empeño también es que el hecho de venir al teatro no se limite única y exclusivamente, la experiencia del teatro no se limite única y exclusivamente a la visita al día concreto a la función, sino que trabajamos en qué ocurre desde la última vez que has venido al teatro hasta la siguiente que vas, en relación no solamente con el equipamiento, con que se conozca qué ocurre cuando no, porque parece que en el teatro no hay nada, no sucede nada si no hay una obra de teatro, que se conozca, bueno, pues la trastienda. Y por otro lado también dar más herramientas para poder disfrutar más de los espectáculos, o simplemente ampliar una temática o tener una conversación con los artistas o poder participar en un taller de movimiento, todas estas cosas. Entonces, estas actividades están abiertas a todo el mundo, pero hacemos especial, las comunicamos con cariño especial y en primicia a las amigas y amigos del teatro, que son muchos muy activos, otros no tanto, y dentro de los muy activos hay gente activísima, me asusto. Madre mía. Entonces, bueno, tratamos un poco de eso, de que también sean una auténtica comunidad, porque en las presentaciones que hacemos de la programación, que las dirigimos a amigas y amigos del teatro, a veces es la primera vez que se conocen, igual se han visto en la butaca, pero esos momentos de encuentro son los momentos en los que aprovechan para saludarse, para darse a conocer. Hay gente que igual vive incluso en el mismo bloque o que acaban de llegar al bloque a vivir y coinciden en el teatro, incluso se han forjado amistades entre las propias amigas y amigos. Entonces, bueno, para nosotros son pues nuestra maravillosa comunidad de espectadoras, espectadores activísimos, que sigue creciendo, sigue renovándose, la gente muy mayor sigue viniendo y la gente joven cada vez va incorporándose más. Pues Ana, seguiremos hablando de teatro, de danza, de espectáculos del Barakaldo Antxokia, porque la verdad es que siempre es un gustazo hablar de buenos planes, hablar de buenas iniciativas y hablar de una de las plazas más importantes a nivel, no solamente Euskadi, sino también a nivel nacional, donde muchas compañías quieren estar, quieren venir, y ese aplauso maravilloso del público de Barakaldo y de fuera de Barakaldo, que acude, me consta, al Barakaldo Antxokia para disfrutar de estos espectáculos. Nosotros el viernes vamos a tener también un encuentro con bueno, pues ese estreno de este fin de semana. Y Ana, nos vemos dentro de poquito, porque nos queda un montón de cosas que contar, que solamente hemos contado nada, unas pinceladas de los primeros 2 meses, estos que nos restan. Seguiremos contando más cositas. Ana, como siempre, un auténtico placer. Es que recasco. Muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena, Sorionak. Es que recasco. Nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo, pero eso sí, ha merecido la pena contarles estas cosas y sobre todo para que ustedes vayan apuntando y tengan esos planes ya puestos así y no pierdan detalle en el Barakaldo Antxokia. Mañana volveremos a estar con todos ustedes con más temas y más ganas de compartir la tarde con todos ustedes. Gracias por elegirnos. Un besito, mirarte. Agur.